Bienvenidos estudiantes a un nuevo video sobre el perfil del tema de investigación. En esta ocasión vamos a hablar sobre la metodología. La metodología es la estrategia que se va a utilizar para lograr los objetivos propuestos anteriormente, tanto el general como los específicos. Por metodología se debe entender el conjunto de pasos o acciones que se deben realizar para lograr cada uno de los objetivos. Etimológicamente, metodología significa camino, vía, forma de llegar a un destino. Comencemos. Para describir la metodología de un trabajo de investigación, se deben tener en cuenta 5 aspectos. El tipo de investigación que se va a trabajar. Después se tiene que describir las fuentes de información que se van a utilizar. A continuación se deben describir las actividades que se van a realizar para después relacionar los objetivos planteados con estas actividades a través de una matriz metodológica. Y finalmente se debe colocar las actividades dentro de un cronograma estableciendo los tiempos necesarios para cada una de las actividades. Vamos a describir cada uno de estos 5 puntos a detalle. Comencemos por el tipo de investigación. Dentro del tipo de investigación tenemos que establecer cuál es la naturaleza de la investigación, cuál es el enfoque y cuál es el diseño de la investigación que se va a utilizar. Como ya vimos anteriormente, la naturaleza de la investigación se refiere a que si esta es exploratoria, descriptiva o causal o explicativa, dependiendo del problema de investigación. También hay que definir el enfoque que va a tener. Si va a ser inductivo, es decir, si va de lo particular a lo general, o deductivo de lo general a lo particular. Y finalmente también se debe explicar cuál va a ser el diseño de la investigación, si la investigación va a ser más cualitativa, cuantitativa o mixta, dependiendo de las herramientas y métodos de investigación que se utilice. En general, todos estos elementos deben ser colocados dentro del tipo de investigación, indicando primero el tipo y además el por qué se está utilizando ese tipo. Y normalmente una investigación puede contener más de un solo tipo. Por ejemplo, podemos decir que la naturaleza de nuestra investigación va a ser exploratoria debido a que el tema de investigación es novedoso, es un tema que recién se está comenzando a estudiar. El enfoque podría ser inductivo, ya que es exploratorio, se van a estudiar casos particulares para intentar crear teorías generales. Y finalmente el diseño de la investigación en el mismo caso podría ser cualitativo porque se van a utilizar herramientas de recolección de datos como entrevistas o focus group. El segundo elemento son las fuentes de información. Dentro de las fuentes de información debemos distinguir entre fuentes primarias y fuentes secundarias. Como fuentes primarias se pueden definir a aquellas herramientas que se utilizan para recolectar información por el mismo investigador que está realizando la investigación. Es decir, el mismo investigador con estas herramientas puede recolectar la información necesaria para su investigación. Entre las herramientas de recolección de fuentes de información primaria se destacan la entrevista, que es la conversación entre un entrevistado y un entrevistador, en la que el entrevistado puede responder con sus propias palabras a las preguntas del investigador. Un segundo tipo de fuente de información son los focus group, grupos focales o también llamados grupos de enfoque, que son muy similares a la entrevista, solamente que en este caso, en vez de entrevistar a una persona, pueden participar varias. En general, en un focus group pueden participar entre 8 y 12 personas para hablar de un tema particular y estas personas van a estar mediadas por un moderador del grupo de enfoque, que va a ser el que va a guiar la conversación para obtener la información que se necesita para el tema de investigación. Otra fuente de información interesante es la observación. En este caso, el investigador va a observar el comportamiento del fenómeno que quiere estudiar. Se debe tener cuidado con esta herramienta de recolección de datos, ya que si los elementos que están siendo estudiados están conscientes de que se les está observando, es probable que cambien su comportamiento
comportamiento de forma que sea socialmente aceptable. Estas tres herramientas de recolección de información, como son entrevista, focus group y observación, normalmente se consideran para cuando se realizan investigaciones exploratorias. Otra herramienta para recolectar información de fuente primaria es la experimentación. En la experimentación, nosotros vamos a modificar un conjunto de variables para ver el resultado en otra variable o en otro conjunto de variables. La idea es de que nosotros podemos manipular algunas variables para ver cómo estos cambios pueden afectar a otras variables. Otra herramienta de recolección de información son los cuestionarios. Los cuestionarios son conjunto de preguntas con respuestas predeterminadas que se hacen a muchas personas individualmente. Estas dos últimas herramientas de recolección de información, como lo son la experimentación y el cuestionario, se utilizan normalmente en investigaciones descriptivas o causales o explicativas, aunque no es una regla general. Veamos ahora las fuentes de información secundaria. Las fuentes de información secundaria están constituidas por toda aquella información que ya ha sido recopilada por alguien más, por alguna persona o por alguna institución, y no necesariamente se ha recolectado para nuestro trabajo de investigación. Entonces, como fuentes de información secundaria podríamos tener revistas, vulgares o científicas, periódicos, bases de datos recolectadas por algunas instituciones, ya sean públicas o privadas. Públicas podrían ser el INE, la información de los ministerios, y privadas podrían ser Cámara de la Industria, Cámara de Comercio, Cámara de la Construcción, entre otras. También, como ejemplos de fuentes de información secundaria, se pueden tener a la información generada por las empresas, como una investigación de mercados anterior, los estados de resultados, los balances generales, las memorias anuales de las empresas y otros documentos. Ahora que ya sabemos cuáles son las fuentes de información, vamos a ver cómo se deben describir dentro de nuestro documento de investigación. Para detallar las fuentes de información primaria, debemos establecer qué instrumento vamos a utilizar, a quién vamos a aplicar ese instrumento y con qué propósito, es decir, qué información queremos recolectar. Por ejemplo, podríamos decir algo como: se va a utilizar un cuestionario que se aplicará a mujeres de 20 a 35 años para obtener información sobre qué actividades realizan los fines de semana. Entonces, el instrumento sería el cuestionario, a quién serían las mujeres de 20 a 35 años, y el para qué sería para obtener información sobre las actividades que realizan los fines de semana. Si se quiere utilizar información secundaria, se debe detallar de la siguiente manera. Se debe decir el nombre del documento o grupo de documentos que se vayan a utilizar y el para qué. Por ejemplo, podríamos decir: se van a utilizar los estados de resultados de la empresa X de los últimos 6 años para determinar el crecimiento o decrecimiento de las utilidades, por ejemplo. El siguiente elemento de la metodología de investigación son las actividades. Las actividades son el conjunto de tareas que se van a realizar para lograr los objetivos planteados, tanto general como específico. Entonces, las actividades son el cómo se van a hacer las cosas. Como se dijo antes, es la estrategia de la investigación. Se tiene que detallar cada una de las tareas que se vayan a hacer de manera cronológica en lo posible. Entonces, en las actividades se podrían tener cosas como: primero se va a realizar una revisión de la literatura teórica sobre posicionamiento de marca. A continuación, se va a realizar una revisión de todas las investigaciones de mercado que se hayan hecho en el área de marketing de la empresa, relacionadas con el posicionamiento de sus productos. Después se va a crear un cuestionario que nos ayude a obtener información sobre cómo estamos posicionados con nuestro producto y cómo están posicionados los productos de la competencia. Se va a realizar tal vez una prueba piloto. Con los resultados de la prueba piloto se va a afinar el cuestionario
y el cuestionario final se va a aplicar a una muestra de 234 personas de manera personal o vía telefónica. Una vez obtenida la información, se la va a procesar utilizando algunas técnicas específicas de estadística. En este caso podría ser para posicionamiento, el análisis de correspondencias, ya sea simple o múltiple, dependiendo de cómo se haya realizado la encuesta. Y finalmente se van a presentar los resultados que nos dé dicha herramienta estadística. Más o menos algo así debería ser la descripción de las actividades de un perfil de investigación. La matriz metodológica es una herramienta que nos ayuda a enlazar los objetivos específicos con las actividades que se vayan a utilizar para lograr precisamente esos objetivos. Entonces, acá se deben poner los objetivos específicos, las variables que se van a manejar en cada objetivo específico, la definición conceptual de cada una de estas variables, operacional también de cada una de estas variables. Con conceptual nos referimos a qué significa esa variable. Con operacional podríamos decir cómo se calcula esa variable. En la parte de indicadores se debe poner cuál es la interpretación que se le podría dar a cada uno de los posibles valores que pueda tomar esta variable. Y finalmente en instrumentación debemos indicar de dónde vamos a obtener los valores para estas variables. Un ejemplo sencillo podría ser, como objetivo podríamos tener determinar el retorno sobre la inversión. Acá podríamos poner determinar el retorno sobre la inversión. En variables, el retorno sobre la inversión es el ROI, pero este ROI a su vez está formado por las utilidades y el capital. En la parte conceptual podemos indicar que es el ROI, que en este caso podría ser el ROI está definido por el porcentaje de ganancia por cada unidad monetaria invertida en la empresa. El operacional podríamos decir algo como el ROI es igual a utilidad sobre patrimonio. En los indicadores podríamos indicar, sobre todo del ROI, que un ROI negativo estaría indicando pérdida de dinero. Un ROI entre 0 y 5% indicaría un punto de equilibrio o una ganancia bastante baja. Un ROI de 5% hasta 15% sería un indicador de una ganancia tal vez aceptable. Un ROI de 15 a 25% sería un indicador de una buena ganancia. Y tal vez un ROI superior al 25% nos indicaría que es un negocio bastante rentable. Y la instrumentación. El ROI va a ser calculado en base a dos variables, que es utilidad y patrimonio. Entonces acá tenemos que ver de dónde vamos a sacar la utilidad. En este caso, la utilidad se la saca del estado de resultados y el patrimonio se lo va a sacar del balance general. Entonces, este es un ejemplo sencillo de cómo se puede utilizar la matriz metodológica. Finalmente, el cronograma. En el cronograma se deben colocar todas las actividades que se han descrito en la sección de actividades y asignarles un periodo de tiempo. Normalmente este orden va a ser cronológico, de manera que en esta sección se va a ver el avance en el tiempo de las actividades y también podemos ver cuáles se deben cumplir antes de comenzar otras. Para la parte del tiempo, nosotros podemos utilizar una escala de tiempo que se adecue a nuestro trabajo de investigación. Podrían ser meses, días, semanas, etc. Finalmente, dentro de un tema de investigación, se debe concluir con lo que son las referencias bibliográficas. Las referencias bibliográficas son toda la información relacionada con los documentos que se han utilizado para elaborar el proyecto de investigación. Entonces ahí podemos citar libros, revistas, los periódicos, los documentos de las empresas, trabajos de investigación que se han utilizado y otras referencias que normalmente deben ir en orden alfabético por autor utilizando las normas de estilo de redacción científica APA que son de la American Psychological Association, que las vamos a aprender en posteriores videos. Hasta aquí este video, espero que hayan aprendido algo y nos vemos la siguiente clase.